Muy bien, niños y niñas, pues buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra jornada, ya la última clase del día de hoy. El día de hoy vamos a estar revisando geografía, ¿sí? Y vamos a continuar con el tema de las aglomeraciones urbanas. La última vez que tuvimos geografía, no tuvimos clase como tal. Por lo tanto, vamos a estar revisando ahorita lo que vimos dentro del mapa, ¿cómo se llamaba? Del mapa, del cuadro sinóptico que les envié sobre las zonas rurales y las zonas urbanas, ¿sí? Bueno, entonces, para hacer un poco de recuento, vamos a tomar en cuenta algunas características, ¿sí? Las zonas urbanas son en específico las ciudades. ¿Qué tienen de características? En la mayoría de las ciudades hay conjuntos habitacionales o hay unidades habitacionales donde las personas viven. Hay un espacio más reducido y hay una mayor concentración de población, ¿sí? Entonces, en las ciudades vamos a encontrar más personas por metro cuadrado y más cercanas unas de otras. Bueno, las características de las ciudades son también que funcionan como lugares donde se realizan trabajos que conllevan pues a las partes urbanas, ¿sí? Negocios, puestos, establecimientos, edificios, ¿sí? Que conllevan más a la actividad humana cognitiva, todo lo que es en cuestión al conocimiento o a la aplicación, por ejemplo, de negocios y comercio, ¿sí? Y en la zona rural, ya me voy a ir a la zona rural, eh, la población es más dispersa, tiene más espacio y hay un poco más, bueno, no hay un poco más, hay más espacio para áreas verdes, ¿sí? En las zonas rurales normalmente no se encuentran edificios o construcciones como en las ciudades, sino que más bien vamos a encontrar lugares pues más alejados y espacio donde la vegetación, los animales, todo lo que se realice en el campo, por ejemplo la siembra, pues se pueda desarrollar, ¿sí? Entonces, en la parte de la zona rural vamos nosotros a encontrar todo lo que son sembradíos, agricultura, cría de animales y pues el desarrollo agrícola, ¿sí? Todo lo que es sembrar y cuidar ganado o animales. Bueno, entonces esas son algunas de las principales diferencias, ¿sí? Hay otras como el crecimiento de la población, la contaminación que se genera, el gasto de recursos, ¿sí? Que es más en una ciudad porque hay más demanda. Mientras más gente haya, más demanda de recursos va a haber, ¿verdad? Bueno, entonces, conociendo estas diferencias, vamos a ir contestando a partir de la página 33 y la 34 las actividades que se nos solicitan. Les quería mostrar un video, no sé, bueno, me imagino que ustedes estaban muy chiquitos, de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos en Londres, ¿sí? Les voy a contar un poco de la historia de por qué existen las ciudades y qué pasó, si antes existían o no, o por qué se desarrollaron. Bueno, ahorita no les voy a mostrar el video porque está un poco fallo el internet, pero les voy a comentar, ¿sí? Antes de que hubiera ciudades, la gente se concentraba en los campos, ¿sí? Había personas, se podría decir que de manera más distribuida en distintas partes y no había aglomeraciones como lo hay ahora. ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, las grandes ciudades sí eran centrales, pero la mayoría de las personas vivían en el campo. Tenían su casa y tenían la oportunidad, como no había trabajos como los que hay ahora, de poder cosechar y sembrar y de poder cuidar a sus animalitos, ¿verdad? A lo mejor animales de consumo, pollo, puerco, vacas, chivos, ¿sí? Y se podía, pues, sobrevivir de esa manera, ¿sí? La gente vivía en comunidad, pero pues era una manera distinta de vivir. Poco a poco, conforme se inventaron las maquinarias y los usos de máquinas, se empezó a crear la industria,
que pues provocó una revolución, que así se llama, no de guerra ni de pelea, la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial y dónde se desarrolla? Bueno, en Europa, en la parte de Inglaterra, se desarrolla la revolución industrial. Comienza el uso de máquinas para crear diferentes cosas o para diferentes funciones. Por ejemplo, comida enlatada, calzado, ropa, algunas herramientas que ocupamos, entre otras cosas. Y utilizaban el carbón. Bueno, ¿qué se necesitaba para trabajar las máquinas? A personas que las pudieran trabajar para que se desarrollaran los productos y se pudieran vender, ¿sí? Esto que permitió que ya la gente no tuviera la necesidad de cosechar su comida o de cuidar a sus animales para consumo, sino que ellos ya podían comprar en una tienda los alimentos de manera enlatada, ¿sí? O de manera ya industrializada. Bueno, así fue sucediendo y poco a poco las ciudades empezaron a poblar hasta que las ciudades tenían mucha cantidad de habitantes. ¿Sí? Entonces, ahí cambió para nosotros, para todo el mundo en general, la visión de cómo debía ser pues la vida en lo urbano y en lo rural. ¿Sí? Por eso ahora se nos hace como más complicada la vida en los medios rurales, ¿sí? En el campo. ¿Por qué? Porque ellos mismos, independientemente de que ya compren productos hechos, pues tienen que trabajar más para cosechar y para cuidar a los animales, ¿sí? Bueno, ok, chicos. Bueno, entonces vamos a revisar con esta información que tenemos cómo fue posible el cambio de la ciudad, del campo a la ciudad. ¿Sí? Les voy a pedir a todos que nos vayamos a la página 33 y vayamos revisando el tema. Ok, aquí está. Bien, chicos, vamos a ir leyendo. Nos dice el tema las aglomeraciones urbanas. ¿Sí? Váyanse por un lápiz, por favor, para que empecemos a contestar lo que nos pide. Bien, dice así. Comencemos. Analiza la gráfica y responde. Fíjense la gráfica que tenemos aquí. Tenemos aquí de manera vertical los billones de habitantes en la población mundial y en la parte horizontal que está abajo los años, ¿sí? Estamos estudiando desde el año 1960, luego 1970, nos vamos por décadas, 1980, 1990, 2000, 2010, 2017. ¿Sí? Si se fijan, entonces estamos llevando más o menos aproximadamente unos 57, casi 60 años, ¿sí? De historia. Entonces, vamos a revisarlo poco a poco. Bien. La línea azul representa la población rural. Les voy a pedir aquí su ayuda para que vayamos revisando los datos que nos solicitan, ¿sí? Bien, en 1960, la población rural, que es azul, ¿cuántas personas eran en el mundo? ¿Quién me puede decir? Aquí está el dato, en este puntito, donde está el ratón. ¿Cuántas personas vivían de manera rural, en los campos, rancherías? ¿Quién me puede apoyar? 3,000. Ok, no, aquí nos dice, si nos ponemos aquí en la línea de los 1960, nos dice 2 billones de personas, ¿sí? En el mundo vivían en la población rural, ¿sí? Vamos a ver ahora en la población urbana. ¿Cuántas personas vivían en la población urbana? En las ciudades. ¿Qué página, maestro? Estamos en la página 33. Ok, A ver, gracias. chicos, de nada. Exacto, 1 billón de personas. Quiere decir que el doble de la población mundial vivía en el campo y la mitad vivía en las ciudades. Había más personas en el campo que en la ciudad, ¿sí? En los años 60. Estamos hablando de hace 10, 20, 30, 40, 50, de hace 60 años, ¿sí? La gente vivía más en el campo que en la ciudad. Bueno,
Vamos a ver ahora en 1970. En 1970 la población rural, ¿cuántos eran? 2 millones. Ok, 2 millones. así es. Aquí está entre 2 billones y 2 billones punto 5. Está más o menos como en 2 billones 300 mil y tantos habitantes vivían en el campo, en la zona rural. Y más o menos 1.4 billones en la población urbana, en las ciudades. Ahí aumentó de manera, pues, más o menos pareja, ¿verdad? Aún seguía, nada más que ya había más población, había más gente en los 70. Bueno, luego en los 80 vemos a la población rural, que ya alcanza los 2.7 millones más o menos de personas que vivían en el campo, y en las ciudades 1.6, 1.7 millones de personas. Ya había aumentado, sigue aumentando la población, ¿verdad? Pero sigue viviendo más la gente en lo rural que en las ciudades. Bien, luego para los años 90, hace 27 años, aquí tenemos nosotros la población rural alcanzaba los 3 billones de personas, ¿sí? Y la población urbana alcanzó los 2.3 billones de personas, ¿sí? Ahí ya se van acercando un poquito más en cantidad de personas. Para los años 2000, el inicio de este milenio, vemos aquí en la población rural que alcanza ya los 3.2 billones de personas, y en la población urbana alcanzamos ya con 2.7 millones de personas. ¿Sí? Ya se va acercando más, se va haciendo más pequeña la brecha. Para el 2010, la población de las ciudades rebasó al campo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, por poquito rebasó al campo la ciudad. ¿Sí? Entonces, la ciudad tiene alrededor de 3.6 y la población rural 3.4, 3.2, ¿sí? Millones. Ya para el 2017, ya la población urbana, las ciudades, pues son mucho más, son 4.2 millones de personas, y la población rural se quedó estancada en 3.4 millones de personas. Entonces, fíjense, esto es en un periodo de 60 años. Imagínense nada más cómo es posible que en 60 años la población del campo haya reducido y la de la ciudad ha aumentado. ¿Sí? Ok, vamos a revisar ahorita por qué y vamos a contestar la parte de abajo. Bien, nos dice, de acuerdo con la gráfica en 2017, ¿dónde se concentraba la mayor parte de la población en el mundo? ¿En el campo o en la ciudad? A ver, en 2017, ¿dónde se concentraba mayormente la población? ¿En el campo, en lo rural o en lo urbano? En la ciudad. En la ciudad. En la ciudad, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a escribir en la primera línea, en la ciudad. ¿Sí? Efectivamente, en las ciudades se concentra ahorita, en la actualidad, la mayor parte de la población. Ok. A nivel mundial, ¿sí, chicos? Pero sí hay sus excepciones. Hay países donde se vive más en el campo que en la ciudad. Luego les voy a comentar cuáles. ¿Sí? Bien, luego nos pregunta, ¿siempre ha sido así? Es decir, ¿siempre se ha vivido en la ciudad más que en el campo? ¿Qué opinan? Viendo No. la gráfica, No. no, ¿verdad? No. Exactamente. Vamos entonces a explicar si siempre ha sido así. Ya me dijeron que no. ¿Por qué no? ¿Quién me puede explicar? Porque como antes era apenas se ha creado. Y es. Entonces podemos explicar que no por los cambios industriales, ¿verdad? Por todo lo que es la industria, pues eso ha cambiado. Entonces, siempre ha sido así, no, por los cambios industriales se vive más en la ciudad, ¿sí? Ahí está. Ok.
Bien, nos comentan entonces aquí, en el punto de abajo, que con base en la gráfica, discutamos entre nosotros qué población va a predominar dentro de 10 años, la urbana o la rural. ¿Cuál creen que prolifere más? Que en donde haya más habitantes de aquí al 2030. La urbana. ¿En lo urbano o en lo rural? En lo urbano, chicos. Sí, ¿Rural? efectivamente. En lo rural ya no, y les voy a decir por qué. ¿Sí? Por ejemplo, la gente que vive a las afueras de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿sí? Que viven en otros estados, a lo mejor no tienen en sus municipios, bueno, no en otros estados, en otros municipios, a lo mejor no tienen universidades o a lo mejor no tienen hospitales con con todo el equipamiento que se necesita. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente se va a vivir a ciudades, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más oportunidad de trabajo, porque hay más oportunidad de estudio, de ayuda médica, de varias cosas más, ¿sí? Entonces, la gente tiende a irse a las ciudades y como en las ciudades hay más variedad de servicios, pues lo encuentran como más cómodo, ¿sí? Nosotros vivimos en ciudad, chicos. Y díganme, piensen ustedes, qué tan lejos nos queda una farmacia, qué tan lejos nos queda una tortillería, un hospital, una escuela, ¿sí? A A una- diferencia de que si, exacto, a diferencia de que si yo viviera en un lugar, en un pueblo, tendría a lo mejor que caminar kilómetros para llegar a una escuela, ¿sí? O tendría que trasladarme a otro pueblo para ir a un hospital. Entonces, aquí la población lo encuentra más cómodo el venirse a la ciudad porque está todo más a la mano, ¿verdad? Hay más servicios a la mano. Ok, bien chicos, vamos a continuar entonces con la segunda página. Nos dice aprendamos más. Analiza el mapa y responde. Bien chicos, vamos a revisar este mapa, este planisferio que tenemos aquí del planeta, ¿verdad? Bien, tenemos aquí los símbolos. Aquí están hablando de la población, perdón, urbana en el mundo en el 2017, hace 4 años. Bien, nos comentan el porcentaje de población urbana. Tenemos ahí los colores. Muy alto en color café. Son más de 80 millones de personas. Alto, que es un color como naranja, de 60 a 79.9, medio de 40 a 59.9 millones de personas, bajo de 20 a 39.9 millones, muy bajo, menos de 20 millones y sin datos. ¿Sí? Ahí no se tienen datos de cuánta población es. Ok, revisen por favor chicos el mapa y díganme qué países identifican que tienen una población urbana muy alta. Estados Unidos. Estados Unidos, ¿verdad? Es uno. Y pues claro, chicos, la mayoría de las ciudades en Estados Unidos son enormes, ¿verdad? Tienen todos los servicios industriales, muchas fábricas y hay mucho empleo, ¿sí? Entonces, Estados Unidos es una de ellas. Muy bien, Edgar. A ver, los demás chicos, ayúdenme. ¿Qué otros países observamos muy poblados, con alta población urbana? De los que están en el mapa. A ver, chicos, ayuden. ¿Cuál más alcanzamos a ver ahí? Yo ya hablé. Ok. Los demás. América, Ok, Norteamérica, pero ¿qué país de Norteamérica? Ya me dijeron Estados Unidos. ¿Cuál más? Sudamérica, Ah, Sudamérica. Muy bien. ¿Qué países de Sudamérica? ¿Observas alguno en específico?
Ok, bien Yo chicos. alcanzo a ver a Chile y Argentina. Ok, excelente. Chile y Argentina, ¿verdad? Así es. La mayoría de la población chilena y argentina viven en ciudades, ¿sí? No viven en el campo, en ciudades. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí vemos que América, la mayoría de los países tienen una población muy concentrada en la ciudad. Arriba está Canadá. En Canadá, si ustedes van a los pueblos, son pueblos fantasmas, no hay gente, porque la mayoría vive en ciudades, ¿sí? De hecho, hace poco habían lanzado una campaña que las personas extranjeras que quisieran vivir en los pueblitos lo podían hacer, ¿verdad? Y trabajaban ahí y activaban la economía de Canadá, que tienen buena economía, pero esos pueblos los han dejado pues como de lado, ¿sí? Entonces, Canadá, Estados Unidos se vive en la ciudad, no se vive en los campos casi. Y por ejemplo, podemos ver los estilos de vida en Estados Unidos. No sé si han visto las series y todo eso. ¿En qué se transporta la gente de Estados Unidos mayormente? ¿En qué tipo de transporte? En carro, ¿verdad? Hasta para ir a la tienda es en carro, para salir de su casa es en carro, todo es en auto. Entonces, son ciudades muy industrializadas, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de servicios, ellos lo utilizan bastante. Canadá, Estados Unidos, acá vemos a Alaska. En la parte de Sudamérica, yo veo a Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. En la parte de Europa, pues el país que se industrializó primero es Inglaterra. Aquí está, bien chiquito, lo tapa el ratón. Ahí está. Y pues claro que va a tener muchas ciudades muy pobladas. Arriba tenemos a Noruega, Finlandia, a España, a Francia, ¿sí? Acá en la parte de Asia, a Arabia Saudí, a Australia y algún país aquí de perdón, de África Central, ¿sí? Japón, acá también. Han visto las ciudades de Tokio, muy concentradas de población, ¿verdad? Bueno, ahí está, chicos. Ok, vamos a ver entonces, después de la muy alta sigue la alta, en donde está nuestro país y algunos de Sudamérica, Rusia, Italia, algunos países europeos. Luego una media, una población media. Pues ya vemos aquí como a China, a Kazajistán, ¿sí? A Filipinas, algunos países de África también. Baja, algunos países de África, la India. La mayoría de la gente entonces en la India, por ejemplo, ha de vivir en el campo, ¿sí? Muy baja, menos de 20, que es como de un color carnita, pues aquí vemos algunos países de África nada más y sin datos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya más o menos analizamos ese mapa y qué vamos a hacer con esta información. Bueno, vámonos por favor a la siguiente página. Nos piden que contestemos estas preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son los continentes con mayor porcentaje de población urbana? Es decir, en donde más vive la gente en la ciudad. ¿Cuál es ese continente? De acuerdo al mapa, chicos. En donde vive más gente en la ciudad, debería ser lo del color café. ¿Dónde se ve más el color café? En América. Exactamente, ¿verdad? En América. Sí, casi toda América está de color café, menos nuestro país y algunos del sur. Pero sí, en América es donde más hay población en la ciudad. Luego nos preguntan, ¿en qué continente el porcentaje de población urbana es más bajito? ¿Sí? Que tienen los colores más pálidos. Aquí están, ¿verdad? No sé si será a lo mejor África, creo que sí. Sí, va a ser África. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces en base a este mapa vamos a contestar estas preguntas. Luego nos preguntan qué porcentaje de población urbana tiene nuestro país y qué países de América están igual que nosotros, de color naranja fuerte. Aquí están abajo, ¿sale? Bueno, chicos, voy a interrumpir poquito la actividad de la clase
porque ya es la 1:36, ¿sí? Bueno, les voy a pedir por favor que terminen de contestar la página 34 y nos llevamos de tarea la 34 y la 35. ¿Sale, chicos? Es conforme a la información que veamos en los mapas y en las actividades que vienen ahí. Les pido por favor que lo lean muy bien y lo revisen para que podamos pues completarlo de manera correcta. Si no se saben el nombre de algún país, yo les sugiero que lo busquen, ¿sí? Para que sepamos cómo se llama. ¿Sale, chicos? Bueno, pues hasta aquí voy a dejar la grabación de la clase de geografía del día de hoy.